Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Rosa Warlet y junto con el doctor Miguel Jara vamos a estar moderando esta jornada, que es la segunda y última jornada que hemos dedicado a este tema de ciberdelitos y ciberseguridad, que es un tema muy importante para nuestra época de esta digitalización que estamos viviendo, esta sociedad de la información. Y hoy específicamente vamos a tratar el tema de ciberdelitos. Y van a estar con nosotros dos especialistas en la temática, la doctora Gisela Burkhardt, que es la titular del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Secretaría de Política Criminal, y el doctor Rafael García Borda, que es el coordinador del equipo de investigación de criptoactivos del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Los expositores van a dar todas sus explicaciones, van a compartir sus experiencias con nosotros y al término de sus exposiciones se van a leer las preguntas o se podrá habilitar también, en caso de que así lo soliciten levantando la mano, se les puede habilitar el micrófono. Por tanto, los dejo en el uso de la palabra y que sea una buena jornada para todos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Rosa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí poder acompañarlos en estas jornadas. Y la idea es que conversemos un poquito, como decía Rosa, sobre el tema de ciberdelitos, pero me gustaría que arranquemos hablando primero un poquito de lo que es el contexto general, de por qué vamos a hablar de ciberdelitos. Después vamos a hablar de manera general en cómo se está atendiendo esta temática el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires particularmente, algunas cuestiones específicas que tienen que ver sobre las modalidades que estamos observando en torno a los ciberdelitos, y después nos vamos a meter directamente en la parte de criptoactivos a cargo de Rafael, como decía Rosa. Yo les voy a compartir pantalla para que nos acompañe en la exposición. A ver. Decime si Perfecto, ahí se ve. Falta. porque no está lanzada, ¿no? Sí. No, A ver, ¿por qué no? presentación con diapositivas, allá arriba está. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, perfecto. Yo les dejo acá unos datos de contacto, después igualmente los podemos compartir. Como les decía, la idea es que empecemos hablando un poquito de contexto. A veces parece que es sobreabundante, que hay un montón de temas que todo el mundo los conoce, pero nos parece que siempre está bueno arrancar por el principio, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de ciberdelitos, de ciberespacio? Yo quiero que vean esta imagen, ¿no? Es un recital de los Rolling Stones en el Hyde Park Festival de Londres. La primera imagen es viejita ya, es del año 69. La segunda imagen es más actual, es del año 2023, del año pasado. Y hay un dato característico en estas dos imágenes, algo que los diferencia claramente, creo que todos ya se habrán dado cuenta, y son estos dispositivos tecnológicos que tiene el público en sus manos. Entonces, como dijimos, arrancamos por el principio y nadie puede negar la gran incidencia que representan los avances tecnológicos en nuestras vidas, cómo modificar nuestras costumbres y nuestras rutinas diarias. Parece una frase trillada, pero créanme que es súper cierta. Cuando hablamos de interacción social, esta ya se encuentra absolutamente invadida por los dispositivos tecnológicos, sobre todo porque esos dispositivos tecnológicos están conectados a Internet. Y esto es lo que empieza a generar lo que llamamos ciberespacio, ¿no? Que es, y acá es el primer dato que vamos a trabajar durante toda la charla, que es la diferencia entre el espacio físico y el espacio digital. Y este espacio digital está justamente determinado por la interconexión que tienen las personas a través de las redes telemáticas. Hoy no podemos dejar de pensar lo que es Internet y sus derivaciones. Hablamos de derivaciones como correos electrónicos, servicios de mensajería, redes sociales, transacciones económicas, como una realidad fáctica, ¿no? Es algo que se impone de manera súper evidente y lo que hace es generar una modificación en el entramado social. Y
como toda circunstancia social, tarde o temprano se va a volcar a lo jurídico. Y yo les pido en este minuto que repasen mentalmente un día cualquiera en sus vidas y el papel que juegan los dispositivos tecnológicos, principalmente lo que decimos la estrella contemporánea, que son los smartphones. Y los presiono un poquito más todavía. Piensen en la incidencia que tiene Internet en su día a día y cómo sería estar todo un día desconectado. ¿Qué modificaría en lo que hacen ustedes en cada uno de sus días? Esta posibilidad que tenemos de acceso al mundo en un clic, potenciado, como dijimos, por los smartphones, están generando una tremenda revolución, no solamente en la vida de las personas, sino en las estructuras de pensamiento. Ahora, el primer problema es que nadie nos presentó formalmente al mundo digital. Cuando nos conectaron masivamente a Internet, nadie nos dio un mapa o una brújula, un manual de usuario. La mayoría de nosotros lo conocimos de grandes, casi por casualidad, de repente nos dejaron ahí en medio del entorno digital y bueno, cada cual fue haciendo más o menos lo que pudo. Ahora, yo les pido que piensen cómo fue su relación con el mundo físico, ¿no? Bastante diferente. Cuando éramos chiquitos teníamos un montón de adultos que nos rodeaban, nos enseñaron a movernos, a identificar riesgos. Escuchamos muchas veces y aprendimos frases como no hables con extraños, no aceptes regalos de desconocidos, cerra la puerta con llave. Ahora, si pensamos en cómo nos movemos en el mundo físico y cómo nos movemos en el mundo digital, empiezan a sonar algunas alarmas. A veces no estamos tomando real dimensión de los peligros a los que nos empezamos a exponer en el entorno digital. Y lo primero que quiero que reflexionemos es sobre las redes sociales. La mayoría de la gente las utiliza, algunos, sobre todo adultos, no creo que haya ningún joven que lo diga, pero algunos adultos pueden decir, bueno, yo no las uso mucho, no posteo nada, no es mi problema, yo estoy a salvo de todo esto. Bueno, yo no estoy tan segura de eso, porque por más que uno no tenga redes sociales o no las utilice o no postee cosas todo el tiempo, sí tenemos familiares o amigos que las utilizan y las utilizan muchísimo. Y que además publican un montón de información, tanto personal como familiar, a veces información sensible, desde imágenes de toda la familia, lugares que frecuentan, gustos personales, sus relaciones amorosas. Es una tendencia cada vez más creciente. Y principalmente a los más jóvenes, ¿sí? Los adolescentes o a los más chicos, que las utilizan asiduamente y que asimilan su vida digital a su entorno físico. Sobre todo la vida digital es tan real y es tan importante como su vida física. Por eso es súper aconsejable que todos nos inmiscuamos en esto y que podamos conversar con los jóvenes y que así como hablábamos de que en el mundo físico uno puede alertar sobre un montón de peligros que pueden correr, también hay que alertarlos sobre los peligros que pueden correr en el entorno digital. Y algo también para tener muy presente que tiene que ver con los más chiquitos sobre todo, también metidos dentro de las redes sociales y sobre todo en las consolas y en los juegos en línea. Muchas veces pensamos que los chicos están a salvo porque están en sus cuartos, porque los vemos, porque no están, pareciera, interactuando con otras personas, pero esto no es así. Uno al abrirles la llave, darles la llave de internet, en realidad les abre la llave a que puedan estar conversando no solo con sus amigos, sino también con desconocidos. Y esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante y que tiene que ver con el anonimato que da Internet. Ustedes piensen también que las consolas de juegos tienen chats embebidos, todos. Y esto hace que los chicos puedan hablar, como les decía, no solo con personas que ellos conozcan, con sus amigos del cole, sus amigos de deporte, sino también con personas desconocidas que les pueden decir que son niños de su edad y que en realidad no lo son. Y lo que hemos visto también es que a través de estos chats embebidos en las consolas o en los juegos en línea, lo que hacen es muchas veces pasarles links a chats que se van por fuera del juego en línea. Y ahí los niños se pueden ver no solo envueltos en conversaciones que no son apropiadas para su edad,
sino también en diferentes peligros. Y acá nos podemos meter en todo lo que es el grooming y lo que son el material de abuso sexual infantil, en el cual podríamos tener otra charla entera sobre el tema. No nos vamos a meter hoy ahí. Entonces, algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta al utilizar sobre todo las redes sociales. Y esto muchos ya lo deben saber, dicen, bueno, otra vez lo mismo, no está mal repasarlo, y no está mal tampoco tenerlo presente para poder compartirlo con familiares y amigos. Primero, perfiles personales privados. Son para nosotros, para nuestros amigos reales, para nuestros afectos, a no ser que sean un influencer, no necesitan 1 millón de amigos. Otra de las cuestiones, verificar la seguridad de la cuenta. Esto quiere decir, ¿quién me puede ver? ¿Quién me puede contactar? ¿Quién puede ver mis publicaciones? ¿Quién puede ver mi información personal? Algo súper importante, el doble factor de autenticación, y ahora vamos a volver con esto. La mayoría de las redes sociales lo tienen. Por favor, aplíquenlo. Tómense unos minutos para aplicar este doble factor de autenticación. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta son las contraseñas seguras. ¿Qué es una contraseña segura? Que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas, caracteres especiales y números. Cambiarlas asiduamente, por lo menos cada 6 meses, y no utilizar la misma contraseña para todas las plataformas. Sé que es un incordio, que después me las olvido, pero por favor, tengamos contraseñas diferentes, porque si llegan a intrusar en alguna de nuestras redes, evitamos que lo hagan en todas. Y por supuesto, por favor, no utilizar la misma contraseña para redes sociales que para cuestiones, no sé, como el home banking o transacciones financieras. Y hablábamos del doble factor de autenticación. Y acá yo les pregunto, principalmente en WhatsApp, pero esto convengamos que sirve para todas las redes sociales. ¿Quién tiene aplicado el doble factor de autenticación en su WhatsApp? Espero que todos, y si alguno no lo tiene, en la medida que vamos charlando en estos minutos, les propongo que vayan ingresando a su WhatsApp y lo hagan. Tenemos por un lado Team Android, y ahora vamos a mostrar también el Team iOS. Team Android, ajustes, cuenta, verificación en 2 pasos, la activo, me va a pedir un código de 6 números, uno que se acuerden por favor después. Y cada vez que yo quiera abrir mi WhatsApp en un dispositivo distinto, me va a pedir este número. Si no, yo no lo voy a poder hacer. Esto es súper importante porque si yo lo tengo activado, va a evitar que me puedan robar la cuenta. Como dijimos, Team iOS, de vuelta, configuración, vamos a cuenta, verificación en 2 pasos, activar, y me va a pedir este número de 6 dígitos. Si todos ya lo tienen activado, me alegro. Si no, espero que lo estén haciendo ahora. Y también la recomendación es que cuando vuelvan a casa lo compartan con sus familiares y amigos y nos evitamos futuras denuncias de robos de cuentas de WhatsApp. ¿Qué pasó si ya llegué tarde? Bueno, si te robaron el WhatsApp, si tenías aplicado el doble factor de autenticación no lo van a hacer. Igualmente podés desinstalar la cuenta, volver a instalarla y ahí te va a pedir el doble factor. Si ya llegaste tarde, vas a ir al soporte de WhatsApp y vas a denunciar que la cuenta que vos perdiste el teléfono, lo extraviaste, te lo robaron o te robaron la cuenta. Ahí se desactiva la sesión ilegítima y vas a tener que esperar 7 días para que te devuelvan la tuya. Si hay alguna duda, alguna consulta, recuerden que la hacemos, así no perdemos mucho tiempo, la hacemos después al final, pero la pueden ir escribiendo en el chat. Y volvemos un poquito para atrás, ¿no? Entonces ya tenemos un poco contextualizado por qué empezamos a hablar del ciberespacio, por qué es un tema, por qué es un problema, por qué estamos en esta charla, ¿no? Y una de las cuestiones que empieza a aparecer con el uso masivo de Internet es el anonimato de Internet, ¿no? Que si bien es parte de la propia filosofía de Internet, donde los usuarios aprovechan esa capa para proteger sus identidades y expresar sus opiniones libremente, y hay países donde esto es absolutamente importante, ¿sí?
No me voy a meter en la discusión sobre el derecho al anonimato, permítanme saltearme toda esta parte, pero sí quiero ponerle el foco en el aprovechamiento de ese anonimato por parte de los ciberdelincuentes que lo están utilizando para delinquir. Porque en realidad lo que produce es que no sabemos quién o qué está detrás de ese perfil. Ese anonimato, ese no saber quién está del otro lado, como les decía, muchas veces es aprovechado por los ciberdelincuentes para cometer, entre otras cuestiones, fraudes, estafas, suplantación de identidad, extorsiones, secuestro de datos, intrusiones en sistemas informáticos y muchas otras maniobras delictivas. Pero quiero que nos detengamos en cómo funciona nuestro cerebro ante estos estímulos, ¿no? Porque gran parte de todas estas maniobras, ¿no?, que decíamos en las que se aprovecha el anonimato que da la red, prosperan porque son los propios usuarios los que empiezan a entregar sus datos o porque hacen un clic en un enlace malicioso en función de algún tipo de engaño. Y acá aparece un concepto que, permítame decirle que no es nuevo, pero sí está muy en boga, que es el concepto de ingeniería social, ¿no? Y se llama así a las diferentes técnicas de manipulación o engaño que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios. ¿De qué información hablamos? Pueden ser datos personales, contraseñas, credenciales bancarias, ¿sí? ¿Y cómo es que funciona este engaño? Bueno, los delincuentes se contactan con la víctima mediante o llamados telefónicos o correos electrónicos falsos, servicios de mensajería, a través de las redes sociales, como hablábamos, y se hacen pasar por otra persona, por ejemplo, por un familiar, por personas de soporte técnico, por un empleado bancario, por algún empleado de un organismo estatal. Muchas veces tienen preparada una mentira bien elaborada que implicó previamente una investigación sobre la víctima, sobre sus datos, fecha de nacimiento, número de obra social, datos bancarios, ¿no? Y utilizan toda esa información que previamente recolectaron para hacerle creer que ese llamado es legítimo. Pero tengamos en cuenta también que muchas veces lo único que necesitan es una voz que inspire autoridad, un tono serio, y tienen preparadas respuestas a preguntas que les pueda llegar a generar o a plantear la propia víctima. O muchas veces simplemente lo que tienen es una gran capacidad para improvisar, y entonces crean un escenario que parece real. Y ahí la víctima lo que ocurre es que cree que su interlocutor tiene derecho a hacerle todas esas preguntas y a hacerse de esa información. Las técnicas, como decíamos, de ingeniería social son aquellas que se emplean para influenciar el pensamiento y la acción, o de un individuo o de un grupo de individuos. Como dijimos, no es un término nuevo, pero sí cobró gran auge debido a las manifestaciones y a la masificación, sobre todo, de la utilización de Internet, y utilizándola como un nuevo canal de comunicación. La novedad es que gracias a cómo funciona esta red de datos, puede ser utilizada por un grupo pequeño de personas o por una única persona con muy pocos recursos contra un gran número de víctimas de manera simultánea. Y surge entonces la cuestión de hasta qué punto nosotros estamos preparados para comprender, para detectar, detener y contrarrestar el efecto de todas estas operaciones. Piensen en la cantidad de víctimas de ciberestafas, digo ciberestafas en todas sus versiones, ¿no? Y ahora vamos a ir un poquito a esto. Porque generalmente es la propia víctima la que entrega sus datos personales y sus datos bancarios. Y las víctimas muchas veces son personas instruidas que tienen manejo de la tecnología. Pero como decíamos, los ciberdelincuentes se valen de estas maniobras de ingeniería social, aprovechan los condicionamientos y automatismos propios que operan como programas en el cerebro de todos los usuarios, en nuestros cerebros. Y entonces acá aparece algo muy interesante para empezar a conversar y a pensar, que son las barreras de protección mental. Lo llaman cortafuegos psicológicos. Esto quiere decir ponernos un obstáculo mental a nosotros mismos. Bien reducido, pensar antes de cliquear.
¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque durante el día nosotros tomamos miles de pequeñas decisiones, de las cuales solo una parte muy chiquita la hacemos de manera consciente. El resto de las decisiones las toma nuestro cerebro de manera automática. Y esto es incluyendo decisiones que afectan a nuestro comportamiento en el entorno digital. Por ejemplo, hacer clic en un enlace que recibimos sin evaluar toda la situación. Estos automatismos forman parte de la propia naturaleza de las personas y es parte de nuestra evolución como especie. No los podemos eliminar. Lo que sí podemos es minimizar su influencia teniendo en cuenta todo esto y entrenando nuestro cerebro. Estas decisiones automáticas pueden estar viciadas de lo que se denominan sesgos Perdón, Gise, cognitivos. Sí, te interrumpo un segundito que estaban haciendo preguntas en el chat, dale, pero Rafa. María Florencia Fernández, no sé si está por ahí, Sí. Flor, para abrir el micrófono. Florencia, ahí está. Hola, hola, ¿qué Hola. tal? Hola, hola, ¿cómo les va? Lo tenía silenciado porque está mi nene mirando la tele. No hay problema, Florencia, decime. Eh, no, mi pregunta era respecto de WhatsApp, pero no había problema si me la contestás después. ¿En qué momento pide el segundo factor de autenticación? ¿Cuándo te lo va a pedir el sistema, vos decís? ¿El SOC? Claro, sí. Te lo va a pedir cada vez que vos quieras instalar tu cuenta de WhatsApp en un dispositivo diferente, y también lo pide de manera aleatoria cuando Ah, hace bien. mucho tiempo que no lo utilizás o cuando estás haciendo alguna maniobra que identifica que no es la habitual. ¿Puede ser que no sea yo la que lo esté haciendo? ¿O que alguien quiso entrar y por eso me lo pide? ¿O no? Eh, a ver, no, lo que en realidad nadie va a poder ingresar a tu cuenta en otro dispositivo si no tiene esos 6 números que son el doble factor de autenticación. Claro, pero esa actividad inusual que detecta el sistema es una actividad mía, digamos, por eso me lo está Sí, sí, pidiendo. sí, es tuya, es Ah, bien, tuya. bien, ah, bien, Y bien. si hace mucho tiempo que no entras a la aplicación, también te la va a pedir. Perfecto. Bueno, esa era mi duda, gracias. No, Porque no, lo tengo activado y dos por tres me te salta lo para pide. escribir. Sí, me lo pide, me lo pide. Bueno, muchas gracias. No, no, no hay por qué. Bueno, seguimos, ¿les parece? Dale. Bueno, entonces estábamos con estas cuestiones, de estos automatismos que tiene el propio cerebro, estas cuestiones que hace de manera automática, y cómo nosotros podemos empezar a ponernos barreras mentales para no caer justamente en errores o en sesgos que vamos a detallar un poquito cuáles son. Por un lado tenemos eh, algo que se llama el efecto de la verdad ilusoria. Esto quiere decir que a nuestro cerebro le resulta mucho más sencillo procesar información que ya conoce, ¿sí? Lo hace como de manera automática. Y esto nos puede llevar a malinterpretar señales. ¿A quién no le llegó un correo diciendo que intentaron vulnerar tu contraseña y entonces te pone un botón que dice cambiar la contraseña ahora para no perder la cuenta? ¿Sí? Muchas de estos son mails falsos, son phishing. Entonces, veamos bien de dónde viene, si es efectivamente del equipo de Gmail o si es algo parecido. Y si tenemos alguna duda, la recomendación es no entrar en ese enlace, sino ir nosotros a nuestra cuenta y cambiar la contraseña desde nuestra cuenta, ¿sí? Algo parecido sucede con lo que es el sesgo de la percepción selectiva, ¿no? Donde se selecciona automáticamente un objeto de atención y lo que hacemos es desatender todo lo restante. ¿Por qué hacemos esto? Para no saturarnos mentalmente, ¿sí? Entonces acá muchas veces lo que pasa es que vamos a buscar una página, si no la tenemos como página habitual, que esto sí es algo que está bueno tenerlo como costumbre, tener marcadores de nuestras páginas habituales, y entonces ingresamos a una página, en este caso que parece ser Facebook, pero si vamos a la URL nos damos cuenta de que no es Facebook, ¿sí? Entonces, un poco la sugerencia es tomémonos el tiempo para reflexionar y no hagamos todo de manera automática. Otro de los sesgos
se llama el efecto de bandwagon o arrastre, y se activa cuando seguimos lo que hacen los otros, asumiendo que porque hay otras personas que lo están haciendo es seguro, ¿no? Y también hay algo que tenemos, que es el temor a perdernos de algo, quedarnos afuera de un grupo. Entonces, de repente, en el grupo de amigos, en el chat del trabajo, empiezan a pasar contactos de alguien que está vendiendo dólares y que en realidad es falso, o que ha pasado muchísimo. Por ejemplo, Netflix está regalando un año de suscripción gratuita. Netflix, digo, como un montón de otras empresas con promociones que son muy difícil de creer que sean ciertas, ¿no? Y entonces me da muchas ganas de hacerlo y veo que está en el grupo donde todo el mundo lo está haciendo, voy al enlace y caigo de vuelta en estos phishing. Entonces, nuevamente, si me parece que puede llegar a ser cierto y me interesa muchísimo, voy a la página oficial. Nunca ingresar en este tipo de enlaces. Y otro de los sesgos es el sesgo de la automatización, que esto lo que hace es que nosotros por ahí confiamos mucho más en la información que nos da un sistema automatizado o una inteligencia artificial, que es lo que me puede llegar a decir una persona, ¿no? Y acá puedo caer nuevamente en algún tipo de phishing. Entonces, vamos a repasar algunas de estas cuestiones. La mayoría, todo el mundo las conoce, pero creo que no está de más que las tengamos presentes. Primero, y esto es una máxima de la abuela, no es nada nuevo: nada en la vida es gratis, querida. Si la aplicación que yo me estoy descargando es gratuita, entonces el producto sos vos. Te van a llenar, si te quieren vender, entonces te van a llenar de publicidad, que eso sería lo de menos. Lo que sí tenemos que ver es, cuando yo me descargo una aplicación, ¿a qué le estoy dando permiso? A mi micrófono, a mi cámara, a mis contactos, a mi geolocalización. Esto no quiere decir que no lo podamos hacer. Lo que sí seamos conscientes de a qué le estoy dando la puerta de entrada, a qué le estoy abriendo la puerta, ¿sí? Como decíamos, ofertas sospechosas que llegan por mail, que llegan por Instagram o por cualquier red social, ¿sí? Nunca ingresen a los archivos adjuntos o enlaces provistos, ¿sí? Si creo que es sospechoso, directamente lo elimino. Y como decíamos, si la oferta me parece muy tentadora y creo que puede llegar a ser verdad, voy al sitio oficial y lo chequeo. Algo que ha pasado muchísimo y tiene que ver con los contactos telefónicos, donde me piden datos de mi tarjeta y sobre todo que vaya al cajero para poder acceder a algún beneficio. Esto pasó muchísimo en la época de la pandemia y pospandemia, con la UH, con el Ministerio de Salud. Si recibimos algún mensaje, algún llamado de este tipo, lo primero que hago es cortar la comunicación. Ninguna entidad bancaria y ningún organismo público me va a pedir que vaya al cajero, ni me va a pedir de manera telefónica información bancaria mía, ¿sí? Ninguno lo va a hacer. Entonces, nuevamente, pensemos en estos sesgos que veníamos conversando: pensar antes de actuar, ¿sí? Sobre todo antes de brindar datos comerciales. Y con relación a los datos comerciales, se sugiere que nosotros revisemos los extractos bancarios de manera regular, porque esto nos va a permitir detectar cobros indebidos antes de que sea demasiado tarde. Y hasta acá un poquito de lo que es el contexto general y algunas sugerencias generales. ¿Alguna duda o algo que quieran conversar sobre este tema? ¿No? Si no, seguimos un poquito más para adelante, si les Yo parece. quisiera preguntar sobre esto, que lo de las que te aparecen como gratuito, pero que a veces es una aplicación que vos necesitas. O sea, que ya directamente estás vendiendo tu información. ¿Todos o es algunos? No, por eso decíamos, no es que no te puedas descargar ninguna aplicación que sea gratuita. Lo que sí es interesante es que uno vea cuáles son las cookies o cuáles son las condiciones que impone esa aplicación que yo me estoy descargando, ¿sí? Muchas Ah, veces nosotros ponemos siguiente, siguiente, siguiente y le dejamos abierto a todo, ¿sí? ujú. Entonces, la sugerencia es: ¿qué tipo de aplicación es? ¿Para qué la necesito? ¿Y qué datos me estás pidiendo? Si es acorde o no es acorde, y tener presente que, si es gratuito, como mínimo lo que van a hacer es llenarme de publicidad, ¿sí? Entonces, estas son las cuestiones de decir, bueno, no poner siguiente, siguiente, sino mirar.
si es una aplicación que no necesita rastrearme, que no necesita ni mi micrófono ni mi cámara, ¿para qué le estoy dando la posibilidad de que pueda acceder? ¿Sí? Entonces, ser un poco selectivos, nada más. Acá tenemos un montón, no nos vamos a meter en esto porque sería larguísimo, pero hubo un montón de aplicaciones que tenían que ver en, no sé, cómo me vería yo cuando sea grande, y entonces vos te podías sacar una foto y te hacía la proyección de cómo ibas a hacer cuando tengas 10, 15, 40 años más, ¿no? Y por atrás lo que estaba haciendo era guardar un montón de datos biométricos de las personas, ¿sí? Sí, Entonces, gracias. es ser un poco consciente nada más de a qué le estoy abriendo la puerta. Pensar, nada más. Muchas gracias. No hay por qué. ¿Seguimos? ¿Les parece? Sí, doctora. Bueno, y ahí vamos a hablar un poquito de lo que es la investigación en entornos digitales, ¿no? Hasta acá tenemos el contexto, esto es el contexto social. Como dijimos, todas las cuestiones sociales, tarde o temprano, se vuelcan al ámbito jurídico, por eso es importante que no lo perdamos de vista. Y principalmente lo que vamos a hablar primero es un poquito de qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y de qué hablamos cuando empezamos a hablar de estos entornos digitales en función de la investigación. Muy por arriba, para que lo tengan presentes, para el que no sabe, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires tiene 3 patas de gestión. Una parte es el Ministerio Público Fiscal, otra pata es el Ministerio Público de la Defensa, tanto penal como civil, y una tercera pata que es el Ministerio Público Tutelar, que engloba asesorías y curadurías. Nos vamos a enfocar específicamente en lo que hace el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires está dividido en 20 departamentos judiciales a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, que es enorme. Esto es un mapa que está sacado de la propia página del mpba.gov.ar. Es un mapa interactivo, ustedes pueden ingresar a cada uno de los departamentos judiciales y ahí van a tener los datos de todos los organismos que la componen, y sobre todo, como dato para que tengan en cuenta, hay un correo electrónico en el cual ustedes pueden hacer una denuncia si así lo necesitan. Para continuar con el contexto del Ministerio Público Fiscal, tenemos, estos son datos aproximados, déjenme ponerlos de esta manera, son datos redondos. Si quieren datos específicos pueden ir nuevamente a la página del Ministerio Público. Contamos aproximadamente con 700 agentes fiscales que están acompañados por alrededor de 4.000 agentes entre funcionarios y empleados que colaboran en la investigación. Atienden un cúmulo aproximado de 1 millón de casos nuevos al año, lo cual es un universo en sí mismo, ¿sí? Como para empezar a tener un poco de datos. Y algo para reflexionar, tampoco nos vamos a meter de lleno, pero sí para no perderlo de vista y reflexionar, de todo ese cúmulo de agentes que hoy trabajan en investigación, más o menos el 50%, la mitad, son abogados, y personal técnico específico no llega al 5%, ¿sí? Y esto es algo que lo vamos a tener que reevaluar a futuro, entendiendo en cómo es la lógica de la investigación en entornos digitales. Y acá nos metemos un poquito en la lógica, ¿sí? Esto es una foto, una imagen de una típica escena del hecho, una típica escena de un homicidio. Acá cualquier fiscal o cualquier investigador de muchos años de experiencia llega a esta escena, llegaba a esta escena hace años y lo sigue haciendo hoy, y sabe perfectamente qué es lo, según las reglas de la criminalística, qué es lo que tiene que hacer. Cómo se preserva, quién entra primero, quién entra después, ¿sí? Cuáles son las especialidades periciales que tiene que convocar. Pero desde hace un tiempo a esta parte, y no mucho, acuérdense de todo lo que vimos en el contexto general, al principio de la charla, aparece el nuevo objeto de deseo de las investigaciones, que son los dispositivos tecnológicos, sobre todo los smartphones, porque, como dicen muchos especialistas, es nuestro alter ego, y el obtener un dispositivo, un teléfono celular, un smartphone, lo que hace es que podamos hablar no solamente con la persona o con la víctima, sino con su propio inconsciente, ¿sí? Pero además de estos smartphones, si yo levanto en esta misma escena, ¿no? Imagínense en esta escena, yo levanto un poco la mirada y me encuentro una computadora,
y levanto un poco más la mirada y en el ingreso tengo una cámara de vigilancia de la casa o de algún vecino, levanto un poco más y tengo algún domo municipal, levanto un poco más la vista y me voy a encontrar con una antena, y todo eso empieza a formar todo un plexo de información digital que hasta hace poquitos años, no estamos hablando de muchos, hasta hace poquitos años no existía, ¿no? Entonces, hoy yo tengo, como dijimos, el análisis de los dispositivos tecnológicos que encuentro en la escena, más las cámaras, más información que yo pueda pedir a dominios. Tenemos, además de una dirección física, direcciones IP, información que le puedo pedir a las redes sociales, información que le puedo pedir a empresas u organismos estatales, información que puedo pedir sobre el manejo de antenas, geolocalizaciones. Todo eso empieza a generar lo que empezamos a llamar como evidencia digital, que además de ser la información tradicional, física que teníamos digitalizada, es cualquier información con valor probatorio almacenada o transmitida de manera digital. Hay un montón de definiciones que uno puede encontrar de lo que es la evidencia digital, pero en general o en definitiva tiene que ver cómo aprovechamos toda esa masa, esa gran masa de información que podemos obtener para transformarla en un elemento útil para mi investigación, ¿no? Y acá tenemos un desafío grande que tiene, que tiene que ver con el poder incorporar a nuestra matriz de investigación esta faz digital. Y acá tenemos el tema, o uno de los temas que no podemos perder de vista, que es qué dispositivos almacenan información, y esto es súper importante, creo que todos habrán escuchado de lo que es Internet de las cosas, ¿no? Y entonces, por más que yo tenga dispositivos que están conectados a Internet, tengo que poder diferenciarlos de qué dispositivos almacenan información. Y entonces yo vuelvo a esa escena del hecho, por ejemplo, me voy a secuestrar un router, el router guarda información, me encuentro, no sé, con un aire acondicionado que está conectado a Internet, ¿eso me va a brindar información? Entonces, tengo que aprender a entender cuáles guardan información y cuáles no. Y por otro lado, cómo los vamos a incorporar de manera forense a nuestras investigaciones penales. Y acá aparece una figura muy interesante, que es la de los analistas digitales. Además de los investigadores o detectives de calle clásicos que teníamos en nuestro mundo físico, en nuestro mundo digital aparece esta figura del analista. Y es un investigador que puede recabar, sistematizar toda esta información digital y en base a ella poder construir o ayudar a construir la teoría del caso, pero esta vez desde mi escritorio, ¿sí? No necesito salir a la calle. Y empiezan a aparecer todas las reglas de cómo recolectamos y cómo analizamos todo ese mundo de información que hoy tenemos en nuestras manos. ¿Cómo lo empezamos a hacer? Bueno, generando nuevas áreas dentro de los ministerios públicos, y también lo están haciendo las fuerzas de seguridad. Yo les voy a contar algunas de las áreas nuevas que tenemos en la órbita del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, pero la mayoría de los ministerios públicos están trabajando en líneas similares. Por un lado, se creó el Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas, que funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Política Criminal. Por otro lado, se creó un equipo interdisciplinario, que es la Unidad de Análisis e Investigación Digital, donde trabajan investigadores y analistas digitales, junto con peritos informáticos y técnicos, sobre todo en dispositivos móviles, y técnicos en redes y en algunas otras áreas que tienen que ver con el análisis de la información. Esta unidad principalmente trabaja con casos, como trabaja para toda la provincia, trabaja sobre casos de relevancia o muy complejos. Además tenemos una red de referentes en toda la provincia, también de manera interdisciplinaria, en las cuales se trabaja en equipo y se genera mucha sinergia. Y el equipo más reciente es el de investigación de criptoactivos,
del cual después les va a hablar un poquito más Rafa a continuación, así que no los voy a spoilear y no me voy a meter demasiado ahí, pero es todo otro universo y todo otro proceso de investigación diferente. Ahora bien, como veníamos conversando, nosotros tenemos, cuando miramos la faz digital y cómo incorporamos esto dentro de nuestra matriz de investigación, tenemos desafíos nuevos que tienen que ver al entorno propio digital. Por un lado, como hablábamos, el anonimato de los delincuentes, ¿sí? Atrás de estos perfiles no sabemos exactamente quién o quiénes están, y les dejo otro interrogante más, o qué está, ¿sí? Por otro lado, tenemos la eliminación de las líneas de territorialidad, y todos nuestros sistemas y nuestros investigadores y nuestros sistemas jurídicos están conformados en base a la jurisdicción, a un límite, y esa jurisdicción está atada a un límite territorial. Estábamos acostumbrados que tanto la víctima como el imputado, el hecho y el juez y el fiscal estaban todos en el mismo, dentro de la misma circunscripción territorial. Hoy lo que estamos viendo es que tenemos una víctima en Argentina con un imputado en un país extranjero, con un juez que quizás está en otro lugar. Y entonces, todos estos fundamentos que daban pie a nuestro sistema procesal y a nuestro sistema jurídico empieza a temblequear un poco y tenemos que empezar a ajustarlo. Y es, por supuesto, un gran desafío. Y el otro tema tiene que ver con la masividad de las víctimas, ¿eh? Antes era un 1 a 1 y cuando había múltiples víctimas eran casos excepcionales. Hoy lo que vemos es, como veníamos conversando, que un solo delincuente atrás de un escritorio puede afectar a una masividad muy grande de víctimas que además pueden estar en diferentes lugares territoriales. Algunas de las cuestiones que estamos trabajando o algunos de los ejes fundamentales que estamos trabajando para ayudar sobre todo a los investigadores, a los agentes fiscales desde el Ministerio Público de la provincia es, por un lado, el trabajo fuerte en capacitación. Todas estas son nuevas skills, ¿sí? Nuevas habilidades que los investigadores tienen que empezar a incorporar. Y tiene que ver con la utilización de los software forenses, principalmente, no me voy a meter demasiado en todo esto, pero yo les voy tirando algunos tips. Se utiliza sobre todo el software que se llama UFED para la apertura de dispositivos móviles, un software que se llama I2 para poder analizar grandes volúmenes de información y que esto a su vez genera gráficos muy interesantes para el análisis de la información. Aprender a utilizar, como decíamos, las redes sociales, no solamente como una cuestión de esparcimiento para el público general, sino como objeto de la investigación o como medio para recabar elementos probatorios que me sirvan para sostener mi teoría del caso. Y por el otro lado, cómo hacer que todo eso ingrese de una forma metodológica y forense dentro de nuestras investigaciones. Por otro lado, trabajamos muy fuerte sobre guías que tengan a disposición los fiscales y los investigadores. Y son guías que están, por un lado, enfocadas a qué datos tienen tanto las empresas como los organismos que yo puedo requerir y que me pueden servir para mi investigación. Y esto resulta súper relevante porque el hecho de que la información esté digitalizada hace que cualquier empresa genere grandes bases de datos con un montón de información. Entonces, ¿qué le puedo pedir a quién y cómo pedirlo? ¿Cómo hago para meter todo eso de manera, como decíamos, forense dentro de nuestra investigación? ¿Cómo hago para hacer análisis de OSINT en fuentes abiertas? Saben todos lo que es OSINT. Es poder hacer, a partir de un dato que yo tengo, poder ir preguntarle a Google o navegar por Internet y buscar más información. Si yo tengo un nombre y apellido, lo puedo volcar de una manera, un stalkeo forense, si me permiten, dentro de los buscadores de Internet, y qué información más puedo obtener yo a partir de ese artefacto, ¿sí? Y otra de las cuestiones bastante interesantes que se empiezan a trabajar es sobre un sistema muy interesante que tenemos que se llama IBIOS, que es de identificación biométrica para todas las personas procesadas en el ámbito del Ministerio Público. Históricamente lo que se hizo fue generar estas bases de datos, esta identificación en base a huellas dactilares, y hoy este sistema está complementado con lo que es el reconocimiento facial.
Entonces, lo que se ha generado es una gran base de datos de todas las personas procesadas en el marco de las investigaciones penales de la provincia, donde podemos tener coincidencias tanto de huellas dactilares, si yo encuentro un rastro en una escena, como si yo tengo una imagen grabada en una cámara de seguridad, puedo hacer un recorte de esa imagen, volcarlo en el sistema y ver si tiene alguna coincidencia biométrica, lo cual es súper interesante. Voy muy rapidito porque es un montón de cosas, pero si quieren que nos detengamos en algo, me avisan. Otro de los ejes en los que estamos trabajando muy fuerte es en la gobernanza de datos. Y esto es súper importante porque, como dijimos, generamos cada vez más cantidad de datos, pero para poder tomar buenas decisiones necesitamos tener un buen análisis de esos datos. Entonces trabajamos en sistematizar y poner a disposición, tanto de los niveles gerenciales como los de los niveles de investigación, todo lo que va aconteciendo dentro del Ministerio Público para una toma de datos, perdón, de decisiones acordes a futuro. Algo que hay que trabajar de manera muy fuerte es en el fortalecimiento tanto del hardware como del software forense para todos los investigadores, porque hoy, sin tener, déjenme decirlo de esta manera, buenas compus y buenos técnicos y software adecuados, nos quedamos a medio camino en todo lo que es la investigación en entornos digitales. Entonces hay que trabajar súper, súper fuerte en esto. Y acá, bueno, ahí corrí. Si necesitan después que charlemos o que profundicemos en algún tema, me dicen. De manera caprichosa, como es una charla que no, la idea es que no nos extendamos, perdón, más de 2 horas, dentro de todos los ciberdelitos nos vamos a enfocar en lo que son las estafas, principalmente porque han tenido un auge fenomenal de hace unos años a esta parte. Acá de manera caprichosa hicimos alguna línea de tiempo y yo les vuelvo a pedir que piensen en lo primero, en el inicio de la charla y cuando hablábamos de cómo nos movemos de lo físico a lo digital, cómo nos movimos, cómo se modificaron nuestros usos, nuestras costumbres, ¿no? En estos poquitos años. Y pasamos de lo que eran principalmente denuncias de robos a sucursales bancarias o salideras bancarias, falsificación de cheques o clonación de tarjetas, a lo que eran phishing por correos electrónicos o ciberestafas utilizando ingeniería social, a lo que estamos viendo hoy que son principalmente ciberestafas producto de malware y todo eso mudado a los criptoactivos que hoy es la vedette del lavado de dinero en general. Algunos datos para que ustedes tengan presente, nuevamente estos son datos aproximados, ¿sí? Que sirven solamente para que tengamos alguna noción de lo que estamos hablando y piensen que de ese 1.000.000 de casos nuevos al año que se inician en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando que más de un 10% pertenecen a lo que son estafas, ciberestafas y defraudaciones informáticas, ¿sí? Es fenomenal. Ustedes piensen que en porcentaje es similar a los delitos contra la propiedad, ¿sí? Digo, delitos contra la propiedad me refiero a hurtos o a robos, ¿eh? Entonces es la incidencia que tiene en el volumen total de investigaciones que se inician en el año es muy similar a los que son los hurtos y robos tradicionales. Algunos datos para que tengan presente qué es lo que pasa si soy víctima de una ciberestafa. Primero, comunicarse con el banco. Cuanto antes se den cuenta y lo hagan, mayor es la posibilidad de que se pueda recuperar el dinero por el cual fue sustraído de manera engañosa. Cuanto más tiempo pase, nosotros después podemos seguir el traseo de ese dinero, pero va a ser más difícil que lo podamos recuperar. Hacer la denuncia, y ahí lo que pedimos es que sean lo más detallado que puedan en cómo fue la maniobra y en todos los datos que ustedes tengan para poder acortar los tiempos en la investigación. Como les decía, más allá de los casos de phishing y de ingeniería social,
que veníamos conversando, algo que estamos viendo de manera cada vez más acentuada, sobre todo desde el año pasado, tiene que ver con los malware y los virus informáticos. Hay un malware, un troyano bancario, que es una derivación de un troyano que se llama Grandoreiro, que es brasilero, por el cual se infectan las computadoras, generalmente arrancan con lo que se infectan generalmente son cuentas empresas. ¿Por qué cuentas empresas? Porque tienen mayor disponibilidad de dinero, y arrancan con un documento o un enlace que me llega o por un presupuesto o por un currículum, que son en realidad documentación que reciben asiduamente las empresas. Se infecta la computadora sin que uno se dé cuenta, y cuando yo ingreso a mi home banking, el tesorero o el apoderado ingresa a su home banking, lo que hace es despertar ese troyano. Pierde el control de la máquina y cuando lo recupera, las cuentas se vaciaron, ¿sí? Ahí algo de esto estuvimos trabajando bastante fuerte, no voy a spoilear, les va a contar Rafa en un ratito, pero sí la sugerencia es tener instalados antivirus, por favor, regularizar y actualizar los software, descargar solo aplicaciones de fuentes fiables, no hacer clic en enlaces sospechosos, ni descargar archivos adjuntos que no sean de fuentes conocidas, y realizar copias de seguridad regularmente con los datos para no perder información. ¿Cómo estamos trabajando desde el Ministerio Público? Como entendimos que la forma tradicional de trabajar este tipo de casos, que es un fiscal a un caso en un departamento judicial, nos quedaba cortos, empezamos a trabajar en operativos, juntando casos similares. Muchas veces tenían alguna conexidad subjetiva-objetiva, algunas veces no, pero sí tenían modalidades muy similares, los cuales nos permitió a posterior encontrar conexidad entre las causas, y trabajándolo de manera conjunta en operativos. El último fue el operativo Temis en mayo de este año, el cual les va a contar Rafa. No le voy a spoilear nada más, pero si les interesa después que profundicemos en este tema, lo hacemos. Y como un bonus track, antes de cederle la palabra a Rafa, quiero que pensemos en lo que es la inteligencia artificial generativa. Si bien todavía no podemos vislumbrar la incidencia que tiene actualmente o que va a tener a futuro, digo un futuro cercano, a un futuro unos meses, sí lo que hace esta inteligencia artificial es poder generar contenido original de contenido ya existente, pero genera contenido nuevo y único, y lo hace a semejanza de las funciones propias que tiene la mente humana, ¿sí? Y acá empieza a generar problemas porque todavía no está regulado, ¿sí? Es algo muy nuevo, pero viene así, a pasos recontra gigantados, así que no hay que perderlo de vista, pero ya está generando problemas en lo que es protección de datos personales, violación de derechos de la propiedad intelectual, discriminación, acoso cibernético, estafas, fraudes, robos, suplantación de identidad, ¿sí? Y la propia generación o distribución de virus y malware. Entonces, acá yo les dejo a modo de brainstorming algunas preguntas que tienen que ver cómo se va a poder diseñar un sistema específico para cometer delitos. Casi que me animo a decir que sí. Y acá la pregunta es, ¿quién va a ser responsable? ¿Sí? Creo que esto va a ser el núcleo de discusión en las próximas charlas. Bueno, les dejo ahí algunos datos de contacto por si necesitan. Voy a dejar de compartir pantalla y ya hablé un montón, así que le voy a ceder la palabra a Rafa. Genial, Gise, buenísima tu exposición. Justo una preguntita surgió de parte de Franco. ¿Por qué tienen tan pocos técnicos? No sé si está por ahí Franco. Bueno, esto tiene,
a ver, me voy a sonar medio como un político, ¿no? Pero es multicausal o tiene una interpretación holística, si se quiere. A ver, históricamente los sistemas judiciales, no solamente el de Buenos Aires, sino el de todas las provincias, y me animo a decir de toda la región, es un sistema que estaba pensado para abogados. Y entonces la gran mayoría de las personas que se fueron incorporando en los poderes judiciales son abogados. Hoy se empieza a comprender que hay un montón de especialidades, de capacidades, de skills, como decíamos, bastante diferentes que empiezan a ser necesarias para poder analizar e interpretar y generar elementos que nos puedan resultar de utilidad. Entonces, esto es algo que yo creo que en las próximas generaciones y en los las próximas contrataciones que hagan los ministerios públicos van a empezar a incorporar capacidades, por eso les decía, peritos informáticos, técnicos en redes, técnicos en comunicaciones y muchos otros. Clarísimo, clarísimo, Gise, muchas gracias. Bueno, agradecemos a los que están con cámara, que si no se hace difícil, uno que está remoto para dar la clase, así que Mariano lo vio ahí, a Rubén, a Silvana que está firme, a María Laura, a Diego, ahí lo veo a Miguel también, Jara, así también se nos simplifica un poquito el que no sea todo, por suerte fueron preguntándole a Gise y fuimos intercambiando opiniones. Y como ahora voy a pasar una presentación, pero como decía al principio y fue explicando de manera muy clara la doctora, cómo fue evolucionando desde el Ministerio Público Fiscal, desde el Departamento de Civil del Delito, en cuanto a la creación de equipos especializados y también en cuanto a la creación de investigadores y de poder tratar de descubrir las nuevas maniobras delictivas. Es decir, esto es un punto a favor, digamos, que tenemos desde el departamento de ir un poquito más allá de esa denuncia común que se realiza en el que realiza el vecino en la comisaría o en una fiscalía, en donde te llega una denuncia compleja, complicada, y tenemos que dar respuesta, igualmente por más compleja o complicada que sea esa denuncia, ¿no? Más allá cuando, como bien explicaba recién también Gise, tenemos multiplicidad de víctimas. Como ustedes pueden ver, lo que ha pasado con el Banco Provincia. Para dar un ejemplo concreto que seguramente, no sé, creo que hay gente de todo el país, pero un ejemplo muy, muy claro son los phishing enviados a usuarios de los bancos. Entonces, en ese sentido, hubo una filtración masiva de datos del Banco Provincia y tuvimos un primer caso muy complejo de phishing enviados a clientes del banco, en donde comprometieron a una multiplicidad de víctimas. Y un poquito ahora vamos a charlar de eso y cómo logramos, un poco también con un aprendizaje, a llegar a donde estaba la banda criminal y también a llegar a controlar que se dejen de enviar esos phishing a través de un dominio que estaba situado en el exterior. Pero bueno, acá me imagino también que son todos abogados, si no me corrige Rosa, me imagino que la mayoría serán abogados, ¿no? Pero bueno, tenemos el primer problema que se nos plantea es cómo atacamos o cómo investigamos si el delincuente está en otro país. Porque hoy no le podemos pedir, y acá abrí micrófono sí, se abren también, abra el micrófono y vamos charlando, y después voy a la presentación, no hay problema. Pero digo, acá el gran punto es, el delincuente no está pensando que va a atacar una jurisdicción en particular, por ejemplo, la jurisdicción de La Plata, o la jurisdicción de San Luis o Catamarca o una provincia, sino que donde ve las vulnerabilidades, donde ve la brecha que puede atacar y que puede cometer delito, lo hace. Entonces acá está la problemática de que el delincuente no tiene esa mirada, en cambio la jurisdicción penal, la jurisdicción de los jueces y también de los departamentos judiciales, siempre está delimitada por territorio, por lo cual
eso es un poco de lo que lo nuevo de hace más o menos bastante tiempo, pero digo, lo que desde el departamento de Ciruelito estamos nucleando y concentrando para alertar a distintas autoridades judiciales de que un mismo delincuente está atacando en distintos departamentos judiciales, ¿no? De manera también de evitar que se inicien diferentes causas penales en distintos puntos del país contra una persona y que entre los operadores judiciales no tienen conocimiento. Entonces, fíjese, primero el despilfarro de recursos y segundo también la problemática de que si uno se adelanta sin tener tan claro dónde va o sin tener determinada bien la organización criminal, posiblemente perjudique a otro agente fiscal o a otro investigador. Ahí te Sí, sumo, Rafa, esto era un poco, por eso como conversábamos de un poco los desafíos que presenta lo que es la investigación en entornos digitales, uno claramente, como habíamos dicho, era el tema territorial. Y como marcaba Rafa, nuestro primer problema en la provincia de Buenos Aires es, como les contaba, que estamos divididos en 20 departamentos judiciales, eso hace que los jueces tienen su jurisdicción en cada uno de los departamentos judiciales. Entonces, si yo tengo un hecho o una banda o hechos de similares características dentro de la provincia, pero en departamentos judiciales distintos, los fiscales que intervienen y los jueces que intervienen son diferentes. Entonces, la idea de la procuración es tener departamentos o áreas centrales que puedan colaborar y coordinar el trabajo de cada uno de los agentes fiscales de los diferentes departamentos judiciales. Pero si seguimos subiendo, ¿no? Más allá de la provincia de Buenos Aires, esto mismo nos pasa entre diferentes provincias. Si bien no hay un órgano específico que coordine el trabajo de todas las provincias, sí desde el Consejo de Procuradores están lo que es la Comisión de Ministerios Públicos, de Secretarías de Política Criminal, donde hay referentes de ciberdelitos o de investigación en entornos digitales de cada una de las provincias, y sí lo que hacemos es tener reuniones periódicas para compartir experiencias y cuando hay casos que nosotros sabemos que tienen multiplicidad de víctimas, compartirlos por ahora de manera colaborativa y extraoficial, pero sí entendiendo que hay maniobras similares y tratando de delinear formas de trabajo conjunto, y de hecho ahora por ahí Rafa les va a contar un poquito más, dentro de estos operativos que llevamos adelante también participaron otras provincias. exactamente. Y bueno, ahí lo interesante, no, por lo menos los que están conectados, una preguntita, ¿de dónde son? ¿De qué parte? Yo de Capital Federal. Capital, Mariano. Ujú. ¿Qué tal? Entre Ríos. Hay gente de Entre Entre Ríos. Ríos y veo a varios entrerrianos conectados, sí. Sí, de Ahí Paraná, Entre dicen Ríos. De Córdoba. Entre Ríos. Rosario, Neuquén, Tucumán, La Matanza. Matanza, Está bueno como que hay Mercedes, varios que están activos en el chat, pero están sin cámara, pero están activos, San están Luis. atentos. Sí, 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 están escuchando. Están en la expectativa. Muy bueno. Perfecto, perfecto. Entre Ríos, mucha gente Entre Ríos, en el Cava. Bien, bueno, vamos ahora a contarles un caso práctico de esta problemática que venimos contando, primero del Banco Provincia y también, si les interesa, hablar un poquito del tema criptoactivos, si han tenido también alguna experiencia en eso, para decirle cómo estamos trabajando en base a la incautación y en base a la trazabilidad del dinero fiduciario que es transformado en cripto, y bueno, ahí se complejiza un poco la investigación en principio, ¿no? En principio porque ya tenemos un equipo para hacer eso, pero bueno, esto hay que seguir evangelizando para que muchos más lo hagan y de manera que las causas nos queden truncas por ese motivo. No sé si ahí se ve. Sí, perfecto. Sí, perfecto, Rafa. Como veníamos charlando recién,
la actividad criminal y las nuevas herramientas que se están utilizando. Dijo algo muy interesante, sí, dice, hoy una persona desde sentada en un lugar, un delincuente puede afectar distintos víctimas y cometer distintos delitos a través de una computadora. Bueno, acá nosotros vamos a contarle este caso en particular que es del Banco Provincia, en realidad de acá de Buenos Aires, en donde nos encontramos con una multiplicidad de víctimas, pero cuando hablamos de multiplicidad de víctimas nos gusta también mostrarles el número de esas víctimas. Solo encontramos que teníamos en el transcurso de aproximadamente 10 días, o un poquito menos, 885 víctimas. Por día, fíjense la cantidad de víctimas que eran comprometidas y que eran víctimas de extracción de transferencias bancarias. Por ejemplo, el 3 de octubre de 2022, 167; el 4 de octubre, 308 víctimas; el 5, 94 víctimas; el 6, 103 víctimas, bajaba; el 11, el último día, 111 víctimas. Acá se puede ver mejor el gráfico. Esto trajo aparejado algo que no estábamos acostumbrados desde la justicia, desde el Ministerio Público, es el acercamiento del sector público de manera directa y con mucha intención de colaborar con el sector privado. Es decir, el Banco Provincia, en este caso, como no podía resolver la situación, digamos, de la cantidad de víctimas que tenía, radicó la denuncia y nos pidió colaboración para que nosotros podamos ayudarlos también a desbaratar la organización criminal a través de la investigación penal, pero también tratar de que se dejen de infectar a víctimas y de transferencias bancarias. Eso era un poco complicado porque el servidor de donde venía el dominio, el phishing, que era enviado por correo electrónico a los clientes, era de Replic, que es un servidor que se encuentra en Estados Unidos. Esto, a lo que pueden ver en pantalla, eran todos los dominios que nosotros íbamos observando, y acá pueden ver que dice Replic, después de Banco Provincia, y ese era el lugar donde se generaba y donde se confeccionaba el dominio que iba enviado al correo electrónico de la víctima. Ahí tuvimos un primer dato específico, por el cual en principio, imagínense ustedes, cuando se preguntó cómo seguimos, en realidad la primera respuesta que tuvimos aparte fue de un técnico, que esto Ahí. es anecdótico, pero está bueno ¿cómo se llama?, traerlo como anécdota, y acá voy a dejar de compartir un segundito. Y ahora te paso la palabra allí, pero la primera respuesta fue, no, esto no se puede hacer nada, esto hay que archivarlo, porque viene de Estados Unidos, y estamos hablando, no, no. Recuerdo esta reunión con Gise, no sé si te acuerdas, Gise, pero no, pero vamos a avanzar, vamos a agotar todas las vías, que no puede ser, porque era todos los días infección, infección, infección. Bien, Ahí vuelvo un punto para atrás solamente para aclarar que en realidad lo que estaba pasando es que estaban clonando la página del banco. Entonces la gente en realidad creía que ingresaba a la página del banco, pero lo que estaba haciendo era ingresar a una página que era una clonación, que era una página falsa, ¿sí? exacto, que ahí le vamos a ver a mostrarles cómo clonaban la página. El segundo paso era la clonación de la página del banco, como decía Gise acá, y acá lo pueden ver, ¿no? Es decir, el cliente recibe el primer paso, recibe un correo electrónico, que está tachado ahí arriba. Obviamente que si uno observa el correo electrónico no tendría que ingresar, porque no era oficial el banco, pero bueno, la gente tampoco está alerta a esas cuestiones. Luego uno ingresaba a esa página del banco y te pedía las credenciales VIP, ID de usuario y contraseña, y ahí inmediatamente la víctima colocaba ese ID y esa contraseña, y luego se abrió una ventana de espera, que esto era recurrente en las declaraciones testimoniales que se iba tomando a las víctimas, en donde esa ventana de espera era porque en realidad, como última operatoria, luego te derivaba realmente la página oficial del banco.
pero en el mientras tanto ya habían sustraído todas las credenciales del usuario del banco. Bien, pero tenía otra modalidad también compleja. No sé si compleja, sino que estaba automatizada. Es decir, inmediatamente que eran capturados esos ID de usuario y contraseña de los clientes, eran inmediatamente por un bot enviados a Telegram, ya sea para venta en lote de esos datos para luego que se hagan las extracciones y las transferencias, o también muchas veces eran utilizados en grupos cerrados de ellos. Bien, y después, como dije recién, ya bueno, la venta de las cuentas y los usuarios. Entonces, acá se nos abrieron dos caminos. Por un lado, el camino de la investigación del servidor que se encuentra en el extranjero, y por otro lado, el más clásico, que es el seguimiento del dinero. Cuando nosotros hablamos del phishing del servidor extranjero, estamos hablando que necesitamos contactarnos con alguien de ese servidor de Replit como para, primero, pedir información de quién es el usuario que estaba creando esos dominios, y segundo, para avanzar también en cuanto a el bloqueo y que se dejen de enviar esos phishing maliciosos. Bueno, ¿qué pasó acá? No lo podemos encontrar al responsable legal de la empresa, y como hablamos recién, estamos hablando, tampoco tienen ellos la obligación de contestarnos porque están en otra jurisdicción. Entonces, siempre está bueno insistir y ponerse creativos en ese aspecto, y los empezamos a contactar por intermedio de LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, y no teníamos tampoco respuesta. Se había complicado un poco el tema. Lo terminamos ubicando por Discord. Fíjense ustedes, por Discord encontramos una persona que nos contestó de la empresa y nos pasó el correo oficial del responsable de la empresa. Inmediatamente mandamos un oficio y empezamos las conexiones para con el titular de la compañía de ahí. Pero más allá de eso, más allá de esa complejidad que teníamos, se sumó otra, más allá de, digamos, de lo que venimos contándoles, más aún el bot que iba a Telegram, que en 3 horas ese dominio desaparecía. O sea, estaba programado también para que todo ese dominio que era enviado, creado desde Replit, cuando nosotros pedíamos información, en el transcurso de 3 horas se eliminaba. Entonces acá volvemos a hablar un poquito de la reestructuración que tenemos que hacer cuando vamos a investigar una causa de esta envergadura, ¿no? Que necesita el plus, ¿no? Y también necesita la interdisciplina de diferentes funcionarios. Por lo cual, en este nuevo proceso de trabajo, lo que empezamos a hacer a diario en el transcurso de la investigación fue mesas de trabajo en principio a través de la comunicación más rápida, que era WhatsApp, con los equipos de legales de fraude del banco, con los equipos también de fraude y legales, que son dos equipos diferentes, pues los de fraude generalmente de una entidad están en un lugar y los de legales están en otra, y por lo cual cuando el de fraude te quiere comunicar algo, quizás no es comunicado como realmente establece la norma, por lo cual tiene que pasar por la oficina de legal. Entonces también eso se tuvo que reestructurar por lo menos para esta ocasión, y nosotros también reestructurarnos de estar, digamos, 24/7 con este tema en particular, de que si llegaba un dominio a un correo a tal hora, inmediatamente mandar el oficio al servidor, al responsable del servidor de Estados Unidos, para obtener una respuesta, que de hecho la obtuvimos, y después por la Convención de Budapest solicitamos datos de ese usuario. Bien, ahí podemos decir, un poco también de suerte que nos pudieron responder, y pudimos por lo menos paliar todas esas denuncias que venían a diario y continuar con la investigación no solamente del dominio, sino también con la investigación de la ruta del dinero. En este operativo se lograron hacer 70 allanamientos en todo el país,
Y esto también requirió la coordinación del departamento de Ciber y también la coordinación con distintas fuerzas de la ley. Ustedes saben, si vamos a allanar Entre Ríos, vamos a allanar, como decían recién, de distintos lugares de la provincia, Córdoba o Cava, que hay mucha gente de Cava, bueno, hablar con los juzgados de rogatoria de cada una de las jurisdicciones, explicarle de cuál es la causa que estamos trabajando, la importancia de esa causa, que realmente son causas que te llevan bastante tiempo hasta lograr un allanamiento. Estamos hablando de 5 meses para adelante, 5, 6, 7, nos ha llevado la última 8 meses. Y también la coordinación de los allanamientos con los distintos departamentos judiciales, fiscales y las fuerzas de la ley fundamentalmente, ¿no? Es decir, horario de ingreso, qué es lo que buscamos, a quién buscamos, qué dispositivo vamos a incautar, qué dinero, qué cantidad de dinero vamos a incautar y también la documentación que buscamos en cada una de estas maniobras complejas. Acá una de las noticias que salieron en los medios de comunicación de esta ciberestafa. Y en el transcurso de esta investigación también nos llevó a lograr detectar el funcionamiento de una granja de criptomonedas que era producto de un imputado que estaba involucrado no solamente en la ciberestafa, sino también en un montón, un popurrí de causas y de delitos, entre ellos también el hurto de energía eléctrica, pero fue la primera experiencia que en el año 2022 de octubre, o sea, fíjense ustedes, estamos hablando de año pasado, ya la primera experiencia de encontrarnos con una granja de criptoactivos. Después se la podemos mostrar. Déjenme ver si puedo abrir y compartírsela mientras hacemos unas. Ustedes me dicen si pueden ver. ¿Se ve la granja ahí? ¿No? ¿Sí? Entonces amplío un poquito. Un espectáculo, ¿eh? Un juego de colores. La verdad que esto es un espectáculo. Bien. Vuelvo un poquito para hablar con usted. Entonces, esa fue también digamos, otro desafío que se nos presentó. Y decir, bueno, ¿qué hacemos con esta granja en principio? Ahora lo vamos a contar. Pero esto es lo que ya se empezó a vislumbrar en el año 2022, que nos llevó posteriormente a armar el equipo cripto y hoy en día ya tener el equipo consolidado con incautación de activos en varios allanamientos de distintas localidades, ¿no? Pero la primera pregunta que siempre nos hacemos ¿es legal o es ilegal tener una granja de cripto? A ustedes les pregunto, ¿eh? Pueden abrir el micrófono. Depende cómo lo uses, más que todo. No el Depende medio, cómo sino lo. el fin. Si lo usás para fines lícitos, no hay problema. Si lo usás para fines ilícitos, es otra cosa. Claro, por el momento entiendo yo que no está prohibido, no hay una normativa que esté prohibida, por lo tanto, Se iba a decir, hay una laguna, me parece, ¿no? hasta la falta de prohibición entiendo yo que está permitido. El problema creo que reviste por el tema del consumo eléctrico, que es enorme, y me parece que va por ahí el delito. Los compañeros que dicen, ahí Pedro, Rubén, bien, dicen que hay un No, creo que hay un vacío. vacío todavía legal con respecto a eso, pero hay una laguna jurídica que diríamos nosotros, pero eh, en principio no estaría, creo que he visto que en otros países hay lugares donde se hacen estas granjas, pero también como se dijo por aquí, también dependerá de para qué se destina y tiene que ver también mucho con la cuestión energética. Exacto, exacto. Ahora vamos a contarle un poquito todo cómo fue, cómo nos fue con esa incautación, con esa contratación de una granja. Pero lo cierto que es, esta persona ya venía investigando por diferentes ciberestafas y también por el robo de cables subterráneos y también por el hurto de energía eléctrica. O sea, era un popurrí de causas, ¿no? Que tenía penales, por lo cual, de hecho, continuó detenido luego el sujeto. Pero bueno, el tema es Este, técnicamente este era el cómo dato. hacíamos.
con la Este era el granja, dato de ¿no? color que tenía, perdón, que me meto, ese era el dato de color que tenía esta granja en particular que les mostró recién Rafa. Esa investigación inicia por el hurto de cables. Y entonces ese hurto de cables nos llevó hasta este imputado y de ahí llegó a la granja que casualmente estaba instalada al lado de una estación, una subestación eléctrica de Edenor, ¿era? De Sur, no me acuerdo, Sí, de sí. Edenor. ¿Sí? Entonces ahí era claramente la actividad era ilícita más allá del minado de criptoactivos porque estaba montada con placas que se habían ingresado sin autorización de importación, con cables que habían sido robados y consumiendo energía de manera ilegal directamente de una subestación. Rafael, tengo Todo una mal. consulta. Con Sí. respecto a los ataques de phishing y cuando cambiaban los dominios. Bueno, yo soy desarrollador web, me dedico a hacer páginas web. Y bueno, esos servidores que se armaban, que suplantaban la página real del banco, o sea, ¿ustedes tienen permiso, por ejemplo, para intentar hacer una prueba de penetración de esos servidores e intentar rastrear hacia dónde se envían o se guardan esos datos que recaudan esas páginas? Permiso por legalmente, no así de primera mano no se tiene. Sí, con autorización del juez de garantía uno puede hacer algunas maniobras de investigación, por ejemplo, con una figura del agente encubierto, agente revelador, donde pueda revelar datos y incorporarla en la investigación. De hecho, los equipos de fraude o algunos equipos técnicos nuestros tienen esa capacidad para hacerlo, pero bueno, siempre va con autorización de orden judicial. Gracias. Bien. ¿Dónde estábamos? Perdón, ¿eh? Ahí mientras vos buscas eso, Rafa, sí, ahí preguntaban cuál había sido la cooperación o la participación que había tenido el Banco Provincia, y yo quiero aprovechar para decir que fue mucha y que de hecho eh, gran parte fue un trabajo en conjunto, donde todo el equipo, tanto de legales como de fraudes, como el equipo directivo del Banco Provincia, se lo tomó muy en serio. Ellos mismos hoy en día están radicando denuncias, más allá de las denuncias que hace la propia víctima cuando detectan que hay maniobras que pueden ser productos de una estafa. Y lo que hicimos fue ponernos de acuerdo, porque acá hay algo, no me quiero extender en esto, pero hay algo muy interesante y es que tanto los bancos como las empresas tienen su propio modelo de negocios, sus bases de datos son acordes a su modelo de negocios y muchas veces cuando nosotros hacemos requerimientos de información no entienden para qué. ¿Sí? No entienden qué es lo que hace el investigador o qué información necesitan y si le están pidiendo bien o no, o si tienen más información para dar. Entonces, nosotros lo que hacemos después es tracear el dinero. Entonces, si pasa de una cuenta a otra cuenta y de esa cuenta a otra cuenta, lo tenemos que ir siguiendo. Lo que acordamos con el Banco Provincia fue que todos esos pasos de dinero, esos pasos de cuentas que tengan ellos mismos, nos remitan toda la información de manera conjunta y también, detallado cómo fue la maniobra o que denunció la víctima o que ellos mismos detectaron. Entonces, todo eso hace una denuncia mucho más interesante y mucho más fácil después para que nosotros la podamos seguir. Por eso el trabajo que tuvimos en conjunto con el Banco Provincia, pero que también lo estamos teniendo con muchos otros bancos, de los cuales tenemos firmados convenios de colaboración, tanto con ABA como con ADEVA, un trabajo muy importante que tenemos con COESA, que es la Cámara Compensadora, y ahora se firmó la semana pasada un convenio de colaboración con la Cámara Argentina FinTech, con la cual también hay mucho ida y vuelta entre los equipos. Y ahí la pregunta que hizo Franco es súper interesante porque es lo primero que nos plantean los equipos más que nada los que hacen, los que programan o que están del lado de adentro de los bancos. Bien. Entonces, la primera pregunta fue esa, ¿no? ¿Es legal o ilegal minar criptomonedas? Bueno, en principio es legal, no hay ninguna regulación que nos diga que no se puede minar. Ahora, si no tenemos declarada esa actividad en AFIP, si tenemos
todos los dispositivos informáticos de volumen que se necesitan para armar una granja que es de gran volumen, vienen exportados de afuera y tampoco están declarados, bueno, todas esas cuestiones que después, cuando vaya la autoridad, seguramente no se va a poder justificar y se va a proceder a la incautación. De hecho, lo primero que nos pasó es que hacemos con todo eso que habíamos incautado en el momento del allanamiento. Así, el primer llamado fue: ¿ver qué hacemos? ¿En qué nos metimos, no? ¿Cómo sacamos todo esto? Bueno, este, lo primero que hicimos, previamente habíamos tenido una reunión con AFIP y de ahí nos derivaron con las autoridades de aduana, que ellos tienen un equipo que hizo en el momento del allanamiento todo un inventario respecto a lo que se iba a incautar y después nos devolvió un informe en donde el perjuicio económico era de más de 4 millones de dólares y también ellos hicieron el traslado en sus depósitos destinados a tales fines de todo lo que se fue incautando. Y como esto iba de la mano con un lavado de activos, también la causa se terminó desprendiendo para la justicia federal. Y acá están todos los equipos que fueron interviniendo, ¿no? El equipo de la UFI 6 de Quilmes, bueno, aduana a través de AFIP, la fuerza policial, Sur que nos acompañó también. Había muchos transformadores colocados para engañar el consumo, ¿no? Para que eso, cuando iba la autoridad a controlar, tampoco surgiera la alerta. Así que bueno, era toda una ingeniería colocada ahí en el medio, con también una involucración, una convivencia policial muy grande por el tema de la sustracción de cables subterráneos, que terminó con detenciones también de funcionarios que estaban involucrados en eso. Bien, entonces esto nos llevó más adelante a proyectar y a crear el equipo de investigación cripto, el cual se encuentra conformado por analistas especializados en I2, que es lo que hablábamos al principio, que cuando se manejan grandes volúmenes de datos, se necesitan centralizar esos volúmenes en gráficos de manera que sean legibles y que le permita tanto al agente fiscal como al investigador no perderse en ese volumen y tener un hilo conductor, un norte hacia dónde vamos en cuanto a los imputados, ¿no? y a la maniobra delictiva. También todos se capacitaron en lo que es certificación de trazabilidad de cripto con distintas empresas como Chainalysis, como TRM Labs y otras varias más. Todos se certificaron de manera y obtuvieron la certificación de manera de hacer un real seguimiento del dinero fiduciario que va a cripto y de esa forma poder establecer si toca algún exchange, dónde se encuentra y poder llegar en futuros allanamientos a la incautación de los mismos. También el equipo cuenta con algunos referentes digitales y expertos en informática forense y ciberseguridad. Entonces, como para que quede bien clarito este tema, ¿qué hace el equipo especializado en la investigación de cripto? Brinda a los agentes fiscales asesoramiento y asistencia técnica en las investigaciones penales que involucran criptoactivos, ¿no? No solamente en la recolección y análisis de la evidencia, sino también en la incautación. Y esto es muy importante porque hoy la mayoría de las ciberestafas, por nombrar algunos de los delitos, todo se va a cripto. Todo el cibercriminal compra cripto y ahí es como que se pierde un poco la maniobra delictiva y que queda trunca la investigación. Por lo cual ahora, cuando el fiscal en la provincia observa, puede pedir la colaboración al equipo cripto para nosotros brindarle este apoyo y poder determinar quién se encuentra atrás de las maniobras de criptoactivos. Bien, una de las cuestiones también que teníamos en cuenta a la hora de realizar los allanamientos, y son las medidas que recomendamos también para incautación de cripto, es, como decíamos al principio, de la hora que vamos a ingresar a los allanamientos, siempre se envía una guía unificada para incautación de evidencia digital y fundamentalmente también la creación de las wallets, de las billeteras que son controladas por el equipo cripto y puestas a disposición del agente fiscal.
Es decir, desde el equipo especializado se crean las wallets en una billetera descentralizada para que estén preparadas a la hora del allanamiento. Si ingresamos y encontramos en el teléfono del imputado que está manejando criptoactivos y tenemos la orden para hacer la transferencia, la orden del juez, en ese caso se transfieren ese monto a las billeteras controladas por el equipo especializado y luego se ponen a disposición de la fiscalía. Esto ya lo hemos realizado en el allanamiento anterior y lo hemos realizado en el último procedimiento. Ya tenemos una vasta experiencia en incautación de criptoactivos, ¿no? Sí tenemos que determinar cuál es la criptomoneda que vamos a incautar para tener bien la red específica que nos permita la transferencia de una billetera a otra. También tener en cuenta algunas cuestiones genéricas, como por ejemplo que siempre se te cobra una comisión cuando uno hace una transferencia de cripto, por lo cual todo eso debe quedar debidamente documentado en un acta, de manera que mostrar bien la trazabilidad y mostrar exactamente cómo fue el procedimiento para evitar el día de mañana cualquier cuestionamiento o planteamiento jurídico. Bien, responsables de operativos por zona con coordinación general del equipo cripto para incautación de activos digitales, es decir, no hay en la fuerza policial tantos técnicos preparados para la incautación. Tenemos en la Policía Federal había 4 técnicos, si no eran 2, bueno, vamos a poner 4. Imaginen en un posible 50, 60, 70 allanamientos, lo difícil que es coordinar todo eso. Entonces, por lo cual lo que hacemos es reuniones previas, capacitar de una manera bastante intensa y express al funcionario que va a ir a allanar ahí, y luego el día de la irrupción del allanamiento ir capacitándolo, ir siguiéndolo virtualmente para darle apoyo y realizar el procedimiento de una manera eficaz. Eh, Bien, a otra de las cuestiones importantes es obtener la autorización judicial para la apertura compulsiva de dispositivos móviles, ¿no? Esto es siempre para que cuando se requieren los datos biométricos para el acceso. Esto en la provincia de Buenos Aires ya varios juzgados de garantías departamentales lo están otorgando. También en Cava hemos obtenido la resolución positiva de parte del juzgado de rogatoria, y en muchos otros lugares también de otras provincias. Creemos que es el camino a seguir, este tipo de medidas, ¿no? Que siempre uno las asimila como cuando te quitan sangre en un control policial para el control de alcoholemia, o alguna prueba de ADN cuando, por ejemplo, te sacan alguna muestra del cepillo de dientes o una muestra para comparar ADN. Bien, un poco acá también la noticia que hemos recabado de los allanamientos realizados, pero un poquito más adelante, el último operativo que hablábamos es el operativo Otemis, en donde se logró la mayor cantidad de incautación de criptoactivos desde que se creó el equipo, y fue el operativo más grande a nivel país en cuanto a la coordinación por una misma modalidad delictiva. Con lo que veníamos hablando hoy es el tema de detectar las maniobras delictivas y también detectar dónde están afectando, en qué departamentos judiciales están afectando, de manera de centralizar esa información y trabajar de una manera uniforme con los distintos agentes fiscales. Bien, esa es una foto creada con inteligencia artificial. Un poco refleja lo que era el día del allanamiento cuando estábamos en la oficina, Gise, de estar desparramados y en ese mismo momento haciendo incautaciones, ¿no? Y decir, bueno, espera un segundo que ya vamos para Capital, o espera un segundo que ya vamos para Paraná, porque estábamos incautando en la provincia de Buenos Aires. Esto de ir virtualmente con el equipo a distintos lugares para la incautación de criptoactivos. En esta maniobra delictiva, en esta que se hicieron en el último operativo, que fueran todos básicamente el malware que hoy explicaba Gise, que es una derivación de Grandoleiro, que en donde el criminal en el primer paso lo que hacía, tomaba el control de la cuenta empresa,
a través del malware, ¿no? Luego, el segundo paso, cuando ya tenía el control y además se bajaba una aplicación en el teléfono para poder activar los tokens y también darle aumento en cuanto a los montos, y ya tenía el control para hacer transferencias en pesos a distintos lugares, lo que hacía era ofertaba comprar criptoactivos en el mercado P2P de Binance. Por lo cual, como no estaban en Argentina y necesitaban hacerse de dinero dólar, se hacían de USDT, que ustedes saben que la moneda USDT tiene paridad con el dólar 1 a 1, por lo cual compraban USDT en el mercado P2P hasta el monto tope, y de esa manera se hacían del dinero dólar y se desprendían por otro lado de lo que son las transferencias bancarias. Entonces hacían las transferencias de pesos desde la cuenta de la empresa del vendedor en concepto de pago de cripto. O sea, esto se daba posterior. Una vez que se hace la transferencia en pesos, recién ahí se liberan las USDT en el mercado P2P de Binance. Si bien el mercado P2P de Binance es, como bien dice, bien estoy mencionando, 1 a 1, ¿no? Punto a punto, en este caso hay una triangulación en donde la banda criminal compraba USDT y a su vez por intermedio de la empresa, que es otra persona, transfería en pesos a la persona que le ofrecía los USDT en el mercado P2P de Binance. Entonces, como resultado de esa maniobra, acumulaba criptos por miles de dólares, vaciaba las cuentas y se hacía el dinero fiat. Bueno, nos quedan 2 minutos porque ya son las 4:15. Entonces, por último, mostrarles un poco cómo era el I2 armado de alguna de estas maniobras delictivas, que es cómo te simplifica un gráfico mirar la actividad, ¿no? Cómo el imputado, en este caso, realizaba un montón de transferencias en pesos y a su vez, por otro lado, compraba USDT. Bien, vamos a dejar 10 minutitos por si aún queda alguna consulta o pregunta. Es una maniobra bastante compleja, a nosotros nos costó poder entenderla, pero por suerte logramos dar con ello, ¿no? Y bueno, y otras aristas más que ahora le vamos a contar. Bien, ahí estamos. ¿Dudas? Por ¿Cómo es? casualidad, una pregunta. ¿Ya se está haciendo un proyecto de ley de criptomonedas o relacionado, ya sea a nivel nacional o provincial, como en el caso de la provincia de Buenos Aires? Ya hay algunas cuestiones de regulación que las empresas deben tener comunicación con la UIF, informar a la UIF y estar regulados, pero bueno, hay algunas cuestiones en particular que todavía no están reglamentadas, por lo cual es un camino todavía a recorrer. Pero sí, nosotros lo que necesitamos, que por ahora lo estamos obteniendo, es que cuando uno oficia un exchange, como puede ser Binance, que no está en el país, a obtener una respuesta, ¿no? De, por ejemplo, de la persona que está operando en ese mercado P2P como hablábamos recién. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que no está regulada la utilización de criptoactivos, sino que lo que se está empezando a regular es el funcionamiento de los exchanges, o sea, los intermediarios que trabajan en el intercambio de moneda fiduciaria a cripto o entre criptos, ¿sí? Entonces, llegar a regular todo va en contra Claro. de la propia génesis del criptoactivo, pero sí es verdad que en algún momento uno necesita ese criptoactivo volverlo un activo regulado, ¿sí? O moneda fiduciaria o algún otro activo que sí está regulado. Ujú. Tengo una pregunta un poco técnica con respecto a los malware, al uso de malwares. ¿Tienen algún equipo técnico que pueda, como es, analizar el comportamiento del malware en un entorno controlado para ver hacia dónde abre las conexiones? A ver, especialistas en malware no tenemos y de hecho hay muy pocos a nivel nacional, si querés, a nivel universidades, especialistas en malware. Lo que sí tenemos son peritos informáticos de mucha experiencia y lo que sí pueden establecer es dentro de un dispositivo si hay algún comportamiento que tiene que ver con la afectación o no de un malware. Ahora, poder entender específicamente cómo ingresó, cómo funciona y cómo salió,
es bastante difícil y no hay especialistas concretos. Sí, lo que comentábamos con este tipo de malware bancario, hay mucho estudio porque no es algo nuevo, sino que es una copia casi exacta de un malware brasilero que está súper estudiado y tiene algunas cuestiones o algunas derivaciones diferentes, pero sí se puede chequear teniendo el dispositivo en la mano cómo fue que ingresó y qué comportamiento tuvo dentro del dispositivo. Yo lo comento, yo soy estudiante de ciberseguridad, yo estudio en una academia de Estados Unidos. Eh, yo estoy especializándome en estos momentos en el área de los malwares, cómo funcionan, el comportamiento y cómo se envían. Bueno, hay un bache muy grande con respecto al uso de estos, que lo que hacen es abrir una conexión a otro dispositivo. Esa conexión se puede hacer de dos formas, a través de un dominio o a través de una IP fija. Sí o sí se vincula a una u otra. Estos dentro del malware se encriptan en un proceso que se puede transformar a texto legible luego, desencriptarlo y ver exactamente hacia dónde se está enviando esa información. No sé si habría... Sí, la realidad es que la salida no es muy clara porque lo que asumimos es que a ver, se compró y se modificó malware, no son todos exactamente iguales, es muy similar el ingreso, la infectación del dispositivo, ahora el canal de salida no está tan claro. Sí tenemos una parte o la gran mayoría que pareciera ser que daba el aviso a una persona física del otro lado, que es la que terminaba interviniendo una vez después que se infectaba, ¿sí? Cuando se ingresaba al home banking, el propio malware daba una alerta a una persona física que terminaba de hacer el trabajo. Pero tenemos otros que en realidad pareciera ser que lo que despertaba eran bots prediseñados, ¿sí? Yo, perdón, no es muy técnica mi explicación, yo soy abogada, pero bueno, no está tan clara no estaba tan claro el canal de salida. ¿Sí? No sé si te Ahí, respondo o te puedo ahí contestar algo de eso. cuando se realizaban las transferencias en pesos desde la cuenta empresa, en particular del malware que venimos hablando, el banco informó las IP de esa transferencia que se realizaba, ¿no? De dónde se realizaban esas transferencias en pesos. Entonces ahí pudimos establecer de dónde venía, que coincidía con el comprador de USDT de la banda, ¿no? Que estaba en el extranjero. Eso por un lado. Después de la salida solamente tuvimos una IP que estamos trabajando, una IP que daba en Brasil, por lo cual empezamos a trabajar también con esa IP. Y el origen sí se puede establecer porque se encontró en ¿cómo es? Factura que se había enviado a una de las empresas, en una pericia que se hizo en la computadora, y se logró establecer de dónde, la modalidad y cuál era esa, digamos, factura que era producto del malware de Grandoleiro, ¿no? Una derivación. Sí, permiso, te hago una consulta. Me interesa mucho este tema porque, bueno, nosotros en Entre Ríos estamos teniendo, como en todo el país, un montón de casos de estafas virtuales y, bueno, por ahí dedicado un poco yo a lo que es la Ley de Defensa del Consumidor y el deber de seguridad, digamos, que establece el artículo 5, 6, 40 de la Ley de Defensa del Consumidor que tienen los bancos. Me interesa saber si el banco tiene algún tipo de posibilidad de conocer que la conexión se realiza cuando hay un malware y se accede, entiendo yo, al sistema, a la computadora, al celular del usuario, si tiene alguna manera de conocer que es una conexión sospechosa o distinta del IP del usuario que se suele conectar. Sí, 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 en realidad los bancos tienen su equipo de fraude y en realidad hay software de ciberseguridad muy buenos, ¿no? Para cada uno de los aspectos que uno quiera proteger. Porque acá no se habla mucho de ciberseguridad, es una gran realidad. Acá, no sé, ahí preguntaban ahí dónde estudiar ciberseguridad. En el caso mío particular, siendo abogado, hice un máster en ciberseguridad, nada que ver, en España. Pero bueno, fue esta, ¿no? Esta inquietud que me llevó al estudio en otra rama, en otra rama que nada que ver con el derecho, que es la ciberseguridad. Como Y- para poder entender un poco las maniobras. Pero Sí, igualmente en estos casos en particular, la IP es la de la víctima. Claro.
Claro, Es porque difícil que exista una alerta, digamos, porque hay un montón de comunicaciones. Digamos, igualmente hay un montón de comunicación al Banco Central que le exige al banco que advierta si hay algún movimiento sospechoso en la cuenta que después hay. O sea, que en definitiva existen incumplimientos a la norma del Banco Central. Pero la conexión sospechosa en sí, entiendo que con el tema malware no, es muy difícil que le salte la alerta al banco. yo puedo responderte esa pregunta técnica. Con respecto al malware, lo que hace básicamente es como que si yo tengo, estás vos ahí en tu computadora y al instalar el malware, es como que si yo estaría suplantándote a vos. Yo puedo usar tu máquina o tu computadora para hacer lo que el que instaló el malware, ¿no es cierto?, quiera. Entonces, si esa persona puede sacar información personal de tu computadora, o por ejemplo, si vos guardaste las contraseñas en el navegador, puede sacarle en texto plano y leer las contraseñas y las credenciales de acceso. Con respecto al poder acceder adentro del home banking desde tu computadora, el atacante ya debería usar el malware para lograrte instalar un sistema parecido al TeamWeeder, que es para control de acceso remoto, virtual. Ya es un poco más complejo. Y ahí podría hacer la transferencia desde tu misma máquina, digamos. Pero generalmente se sacan las credenciales, se roban las credenciales de acceso y es más probable que si el delincuente no sabe aspectos técnicos, termine entrando desde su propia computadora con las credenciales y bueno, que haya registrada la IP en el servidor del banco, en esas palabras. Y ahí se podría arrastrar ese inicio de sesión, por así decirlo, inocuo. Hay ciertas plataformas, yo trabajo en desarrollador web, hay ciertas plataformas que se pueden colocar sistemas de seguridad en las cuales vos inicias sesión desde IP seguras. Por ejemplo, tu casa tiene una IP. Una IP y tu dispositivo tiene como una dirección MAC que es como el DNI. Si vos inicias sesión desde un dispositivo nuevo, se debería saltar una alerta de seguridad, que eso lo podría impedir que pasen estas cosas. ¿Qué pasa? Muchos de los sistemas informáticos hoy en día actuales recién están adoptando estas prácticas de tener un registro de IP que se llama lista blanca, registro de IP y de MAC blancas, en donde se detecta que si un dispositivo nuevo se conecta, te envía un correo electrónico. Google, por ejemplo, lo hace con sus cuentas. Cuando vos accedes desde un celular nuevo a la cuenta de Gmail, te aparece que es un dispositivo tal y el modelo del dispositivo, ya sea que sea un Android, iOS, intenta conectar si vos colocas sí o no, si el dispositivo es tuyo, digamos. Gracias. Buenísimo todo lo que estás diciendo y es súper interesante y esto da para charlar un montón. Yo sí lo que quiero por ahí remarcar, más allá de este caso en particular que estaba comentando Rafa y que generó esta discusión, es que lo que estamos viendo que las modalidades cambian continuamente. Entonces, una vez que entendemos una modalidad, la próxima que tengamos es diferente. Por eso yo hoy les contaba, cuando hablábamos del contexto en general, que tuvimos saliendo de la pandemia, todo lo que fue principalmente el 2021-2022, casos de phishing en los cuales se atacaban con llamados telefónicos, con llevar la gente al cajero. Después vimos que todo eso se empezó a mudar fuertemente a estos malware y en realidad cuando volvamos a charlar de esta forma dentro de unos meses, probablemente la maniobra sea distinta, ¿sí? Entonces, esto es lo que no tenemos que perder de vista, porque si bien el Ministerio Público trabaja una vez acontecido el caso, ¿sí? Sí es verdad que tanto los bancos como la fintech tienen equipos cada vez más grandes de fraudes que están muy atentos a todas las maniobras inusuales de las cuentas de acuerdo al modelo de negocio que tenga cada una. Sí, lo que empezamos a trabajar nosotros es una vez acontecido el hecho. Y en realidad empezamos a ver patrones en común cuando tenemos un montón de hechos. Cuando los terminamos de despular y más o menos nos armamos, pasa que esto muta, se mueve. Y los avances tecnológicos son tan rápidos como la creatividad de los delincuentes para mudarse, ¿sí? Por eso yo hoy les comentaba que no tenemos que perder de vista el contexto, no tenemos que perder de vista cuáles son nuestros usos sociales o qué cosas nuevas tenemos nosotros socialmente, porque probablemente esas sean las puertas que estamos abriendo para que después, de manera creativa, mal creativa, ¿sí? Los delincuentes los aprovechen para engañar, para hacer fraudes o alguna otra cuestión. Esto es algo que no tenemos que perder de vista.
Bueno, muchas gracias por el aguante, más tan presente desde el principio con cámara prendida. Ahí la dejamos a Rosa para que nos dé las Bueno, palabras finales, pero bueno, contento de mi parte y por la invitación y por conocerlo, ¿no? Quedamos a disposición como siempre. pero los agradecidos somos nosotros. Ahí se incorporó el doctor Jara también, que va a ser el... Sí, buenas tardes, yo estaba acá escuchando en todo momento. Sí. Muy buena, tenemos unos héroes acá, no sabía. Sí, lo había visto en LinkedIn, los felicito, la verdad, por el trabajo que están haciendo. Ya está uno de los más, el allanamiento en materia de criptomonedas más importante del país. Así que muchas gracias también por la clase de hoy, que estuvo muy buena y muy didáctica, sobre todo. Es la primera vez, creo, que damos en la UCA una clase de estas características, así que les agradecemos un montón a Gisela y a Rafael. Acá tienen un completo agradecimiento, así que estamos hablando. Rosa, ¿querés decir algo? Sí, que no, que todo esto es como una historia de nunca acabar, ¿no? Porque uno va siempre concatenando cosas y estando atentos a los cambios y demás. Y me hace acordar un poco, bueno, yo trabajé mucho con contrabando, que es otra cosa, ¿no? Pero también siempre nos pasaba así, que cuando se lograba llegar a algo, los delincuentes iban mudando, y bueno, y acá también el mismo dinamismo de toda la tecnología hace que los cambios sean mucho más rápidos, ¿no? O sea que, no, muy buena la clase y me pareció como muy accesible para el público en general, porque por ahí cuando uno dice van a hablar de ciberdelitos o piensa en tipos penales, van a hablar de este tipo, de este otro tipo, de este otro tipo, bueno, y no se habló prácticamente de tipos penales, fue algo muy didáctico, muy necesario. Creo que estos conocimientos son necesarios para los tiempos en que vivimos. Así que muchísimas gracias por ilustrarnos y por ponernos al tanto de todas estas novedades. Y Bueno, muchísimas gracias a los presentes también. muchas gracias por tus palabras, tanto Rosa, bueno, como Miguel, y bueno, gracias a todos por estar, y me alegro que les haya resultado de utilidad sobre todo. Sí, sí, muchísimo. Estamos en contacto con todos. Hasta Estamos luego. en contacto. Hasta luego. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Miguel, tenés que cortar vos. Ay, Listo, yo me encargo de cortar y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima que vamos a organizar otra cosa bastante interesante. así es, los mantendremos informados.